¿Te sientes atado a una temporada de escasez que parece no terminar? ¿Sientes que por más que trabajas algo invisible consume tu fruto? ¿Te preguntas por qué cada vez que estás por avanzar todo se detiene sin razón aparente? Entonces esta palabra es para ti. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay una batalla espiritual librándose sobre tu casa, tu familia, tu finanzas, tu proyecto. Pero hoy el cielo te revela una verdad que lo cambia todo. Dios no te creó para vivir en miseria, sino para caminar en su propósito, prosperar en su voluntad y reflejar su gloria. La escasez no es solo falta de dinero, es falta de visión, de gozo, de propósito, de paz. Es un ciclo opresor que se alimenta del miedo, la incredulidad y las heridas no sanadas. Pero cuando un hijo de Dios se levanta en fe, en autoridad y clama desde lo profundo, los cielos responden con poder y los yugos se rompen. Hoy no venimos a repetir palabras bonitas. Hoy venimos a clamar con la fuerza del Espíritu, a guerrear con la espada de la palabra y a declarar que todo espíritu de estancamiento, ruina y miseria tiene que soltar tu vida en el nombre de Jesús. Prepárate, porque esta no será una oración cualquiera. Será una orden, una confrontación espiritual, un fuego que consume la obra de las tinieblas. Cada palabra será una llave que abre puertas cerradas. Cada clamor será un martillo que derriba muros invisibles, porque el Dios al que servimos no es un Dios de limosna, sino de abundancia celestial. No es un Dios de cadena, sino de libertad gloriosa. Y si estás escuchando esto es porque el tiempo de tu avance ha llegado. Así que respira profundo, pon tu mente en las cosas de arriba y levanta tu fe. Hoy se desata una unción de rompimiento. Hoy comienza el principio del fin para todo ciclo que no venía de Dios. Hoy la escasez es confrontada por el poder de su gloria. Y tú no saldrás igual de esta oración. Saldrás libre, saldrás lleno, saldrás ungido. En el nombre de Jesús, prepárate. Vamos a clamar. La miseria no es tu herencia. Dios te llamó a prosperar en todo. Esta es una verdad que el enemigo ha querido sepultar bajo mentiras, bajo experiencias dolorosas, bajo años de escasez y frustración. Pero hoy, por el poder del Espíritu Santo, esta verdad será desenterrada, proclamada y restaurada en tu interior. Porque si has nacido de nuevo, si has sido lavado por la sangre del Cordero, entonces tú no fuiste diseñado para vivir atado a la miseria, ni al desamparo, ni al despojo. Tú eres hijo del Rey, eres heredero del reino. Eres embajador del cielo en esta tierra y la miseria no puede tener dominio sobre ti. Tercera de Juan, versículo 2, declara con poder: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta no es una declaración simbólica ni un deseo superficial. Es una expresión del corazón de Dios hacia lo suyo. Él desea que prosperes. Él desea que camines en plenitud. Él desea que tu alma, tu cuerpo, tu finanza, tus relaciones, todo lo que te rodea refleje el diseño glorioso del cielo. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué tantos hijos de Dios viven bajo el peso de la miseria? ¿Por qué hay creyentes que oran, que leen la palabra, pero siguen atrapados en ciclos de necesidad, deuda, limitación y desesperanza? La respuesta está en lo espiritual. Porque la miseria no es solo una condición económica, es un espíritu. Es una estrategia del infierno para frenar tu avance, para robarte la fe, para hacerte sentir indigno, inútil, estancado. La miseria es una cárcel invisible que esclaviza la mente y distorsiona la identidad. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa mentira será desenmascarada. El enemigo quiere convencerte de que esta situación es tu destino, que no hay salida, que estás destinado a sobrevivir, no a avanzar. Pero el Señor te dice: no te hice para arrastrarte, te hice para conquistar. No te llamé para contar monedas, te llamé para bendecir a otro. No te crees para estar siempre mendigando ayuda, te crees para ser canal de provisión para los demás. Por eso es tiempo de romper toda mentalidad de esclavitud, de sacudir todo pensamiento de derrota, de declarar con fe y autoridad. La miseria no es mi herencia, mi Padre es el dueño del oro y de la plata, mi proveedor es Jehová Jireh. Yo soy hijo del Altísimo y viviré conforme a su palabra. Cuando tú reconoces que la miseria es un espíritu contrario al corazón de Dios, comienzas a tratarla como lo que realmente es, un enemigo. No la toleras, no la justificas, no la llamas proceso eterno, la reprendes, la confrontas, la echas fuera de tu casa, de tu mente, de tu atmósfera, porque tú no fuiste llamado a vivir en penumbra ni en conformismo. Fuiste llamado a caminar en las promesas del Eterno. Pero aquí es donde muchos fallan, quieren romper con la miseria sin pasar por la transformación del alma, quieren abundancia externa sin sanidad interna, y eso no es posible. Por eso el apóstol dice: así como prospera tu alma, la verdadera prosperidad empieza adentro. Empieza cuando entiendes que tu valor no está en tu cuenta bancaria, sino en la sangre que te compró. Empieza cuando renuncias al miedo, a la culpa, al pensamiento de escasez y te alineas con la verdad de Dios. Y escúchame bien, esta revelación no es solo para que la recibas tú.
es para que la declares sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu generación. Porque muchos han heredado la mentalidad de escasez de sus padres, la han normalizado, la han aceptado como un destino. Pero tú serás el punto de quiebre. Tú serás el que se levanta con fuego y dice, aquí se rompe la maldición. Aquí se acaba la miseria. Aquí comienza un nuevo tiempo. Alza tu voz, cambia tu lenguaje, deja de decir no puedo, no tengo, así soy yo, así fue siempre. Empieza a hablar como hijo del reino, declara que eres cabeza y no cola, que prestas y no pides prestado, que donde tú pises se multiplicará el pan, se abrirán puertas, caerán muros, fluirá la bendición, porque cuando caminas con Dios tu herencia es abundancia. No para vanagloria, sino para testimonio, no para codicia, sino para propósito. Él te prospera para que seas luz en medio de la oscuridad, para que seas voz en medio del lamento, para que seas canal y no solo recipiente. La miseria no es tu herencia. Tu herencia es el favor, la provisión, la gracia, la sabiduría y la plenitud del reino. Y si hoy lo crees, si hoy lo declaras, si hoy decides caminar con esa verdad ardiente en el corazón, entonces prepárate, porque el Dios que abre los cielos va a abrir también tus caminos. Amén. La escasez se rompe con obediencia, fe y generosidad. No basta con orar si el corazón no está dispuesto a caminar en la voluntad de Dios. Muchos claman por provisión, pero ignoran los principios espirituales que activan el fluir de los cielos, porque Dios no bendice la desobediencia, ni prospera lo que está fuera de su orden. El reino de Dios no funciona por emociones, funciona por principios. Y la obediencia es la llave maestra que abre la puerta a la abundancia que viene de lo alto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios bendijo a los que obedecieron su voz, incluso cuando esa obediencia implicaba riesgo, sacrificio o renuncia. Abraham fue llamado a dejar su tierra sin saber a dónde iba y obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Fue bendecido en gran manera y en él fueron benditas todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel, cuando obedecía los mandamientos del Señor, prosperaba, derrotaba enemigos, conquistaba tierras, caminaba bajo provisión sobrenatural. Pero cuando se apartaban de la instrucción divina, caían en escasez, ruina y esclavitud. La obediencia no se trata solo de cumplir reglas, sino de confiar plenamente en que lo que Dios manda, aunque no lo entendamos al momento, siempre nos conducirá a su bendición. Jesús lo dijo con claridad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, cuando pones a Dios primero en tus decisiones, en tu tiempo, en tu finanza, en tu caminar diario, entonces el cielo responde con añadidura. Ahora bien, la obediencia debe ir acompañada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe verdadera no es solo declarar que Dios puede actuar conforme a esa creencia, es dar el paso aunque no veas el puente, es sembrar cuando la tierra parece árida, es confiar cuando el reporte del mundo dice que no hay salida. La fe es lo que mueve montañas, pero también lo que sostiene al alma en medio del proceso. Es lo que hace que sigas caminando aun cuando el milagro no ha llegado, sabiendo que ya fue decretado en el cielo. Y la generosidad es otra clave espiritual poderosa. ¿Quieres romper el ciclo de escasez? Da. ¿Quieres ver multiplicación? Suelta. Porque el espíritu de escasez te susurra. Retén, guarda, acumula, porque no sabes si mañana habrá. Pero el Espíritu de Dios dice, da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Cuando tú das con un corazón libre de egoísmo, cuando ofrendas aún en medio de tu necesidad, cuando ayudas al necesitado sin esperar nada a cambio, estás activando principios del reino que desatan provisión sobre tu vida. Muchos quieren ver milagros financieros sin sembrar ni un grano de fe. Quieren cosechar sin haber entregado nada. Pero la ley espiritual es clara. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto no es solo dinero, es tiempo, servicio, oración, perdón, amor. La generosidad rompe el egoísmo, la codicia y el miedo a no tener. La generosidad limpia el canal por el cual Dios quiere fluir. Y cuando decides ser generoso con el reino, con tu prójimo, con los que sufren, entonces Dios se hace cargo de ti con fidelidad. Escasez no significa que Dios no esté contigo. A veces es solo un desajuste espiritual que debe corregirse con obediencia. Otras veces es un tiempo de prueba donde tu fe está siendo perfeccionada. Pero si permaneces firme, si no dejas de sembrar en tu espíritu, si sigues creyendo y obedeciendo, verás la lluvia caer sobre tu tierra seca. No es tiempo de quejarse, es tiempo de actuar. No es tiempo de llorar por lo que no tienes, es tiempo de moverte por lo que crees. La obediencia te alinea, la fe te impulsa y la generosidad abre las compuertas del cielo. Y cuando esos tres elementos se juntan en un hijo de Dios, no hay escasez que pueda resistir. Porque donde hay un corazón rendido, una boca que declara y unas manos que dan, allí se manifiesta la gloria de Dios. Así que hoy decides romper con la pasividad. Decide obedecer aunque no entiendas. Decide creer aunque todo grite lo contrario. Y decide dar con alegría, porque tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Prepárate. Algo poderoso está por desatarse en tu vida si aplicas estas tres llaves del reino. La escasez no tiene poder donde hay obediencia, fe y generosidad. El estancamiento espiritual es un enemigo silencioso que paraliza tu avance.
No siempre viene con gritos, no siempre se nota a simple vista, pero está allí como una niebla que adormece la fe, como una carga invisible que detiene tu crecimiento, como un muro sin forma que no te deja seguir. El estancamiento no es simplemente dejar de avanzar, es dejar de escuchar, de discernir, de obedecer. Y lo más peligroso es que muchos lo han normalizado. Se han acostumbrado a vivir así. Oran los justos, leen la palabra por rutina, van a la iglesia pero sin expectativa y creen que eso es suficiente, pero no lo es. Porque fuimos llamados a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de nivel en nivel, y si no estás creciendo, estás perdiendo territorio. El enemigo sabe que no siempre podrá destruirte de golpe, pero si logra detenerte, si logra secar tu hambre espiritual, si logra apagar tu fuego, entonces ya ha logrado mucho. Porque un cristiano estancado es como una lámpara sin aceite, existe pero no alumbra. Es como un soldado sin espada, está en el campo pero no pelea. Y mientras tú estás detenido, el enemigo sigue avanzando, sigue atacando tu casa, tus pensamientos, tus propósitos. El estancamiento puede venir por diversas razones. A veces es por heridas no sanadas, por decepciones con personas, por cansancio emocional, por oraciones que no han sido respondidas. Otras veces es por pecado oculto, por orgullo, por falta de disciplina, por distracciones que roban el tiempo de intimidad con Dios. Pero sea cual sea la causa, hoy el Espíritu Santo te confronta con amor. No fuiste llamado a quedarte donde estás, hay más. Hay profundidad, hay revelación, hay poder esperando por ti. Despierta. Efesios capítulo 5, versículo 14 declara: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate. Es un llamado urgente a salir de la apatía, de la tibieza, de la comodidad espiritual. Porque el reino de los cielos no avanza con gente dormida. Avanza con valientes, con guerreros, con hombres y mujeres llenos del fuego del cielo. Y si tú sientes que algo se ha apagado en tu interior, no lo justifiques, no lo ignores, no lo disfraces con actividades religiosas. Ve a la presencia de Dios y clama por un nuevo bautismo, por una nueva llenura, por un rompimiento interior. Muchos oran por milagros eternos, pero no por una transformación profunda. Piden cambios en su entorno, pero no en su corazón. Y allí está el estancamiento, en vivir esperando que las cosas cambien sin cambiar tú. Pero cuando tú cambias, todo cambia. Cuando tú te vuelves a Dios con pasión, con entrega, con verdad, entonces el cielo responde. Entonces la unción fluye. Entonces las cadenas se rompen. Y escucha esto. El estancamiento espiritual es el terreno favorito del espíritu de miseria y ruina. Porque cuando estás espiritualmente estancado no puedes discernir los ataques, no puedes resistir con autoridad, no puedes avanzar en tu llamado. Y eso abre puertas al desgaste, a la frustración, a la derrota. Por eso hoy debes romper con esa atmósfera. Debes decidir con todo el alma volver a moverte a lo espiritual, retomar tu altar, volver a ayunar, volver a llorar en la presencia, volver a amar la palabra como al principio, volver a cantar con fuego, a orar con gemido, a creer con expectativa. Dios no te llamó para estancarte, sino para florecer. El Salmo capítulo 92, versículo 12 lo dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Es decir, tú tienes un diseño de crecimiento, de firmeza, de altura espiritual. Pero para florecer necesitas tierra sana, agua viva y sol constante. ¿Cuál es esa tierra? Tu comunión con Dios. ¿Cuál es el agua? El Espíritu Santo. ¿Cuál es el sol? La revelación de su palabra. Si cuidas estos tres elementos, crecerás, florecerás, avanzarás. Hoy, en el nombre de Jesús, reprende toda atmósfera de estancamiento. Declara que tu espíritu vuelve a arder. Declara que tu mente se renueva. Declara que tu altar se restaura. Porque si tú vuelves a correr con Dios, no habrá cadena que pueda detenerte. El que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Pero tienes que moverte, tienes que decidir, tienes que despertar. Porque el enemigo no teme a creyentes ocupados, teme a creyentes encendidos. Y tú vas a seguir detenido o vas a volver a correr con el fuego del Espíritu. Toda maldición generacional de pobreza puede ser cortada en el nombre de Jesús. Sí, has leído bien. Hay cadenas espirituales que no comenzaron contigo, pero que han operado como yugos silenciosos sobre tu familia, tu economía, tus decisiones y tu destino. Muchos hoy están viviendo bajo el peso de escasez crónica, no por falta de esfuerzo, sino porque hay raíces espirituales profundas que deben ser arrancadas. Maldiciones que se han transmitido de generación en generación como ciclos repetitivos de ruina, enfermedad, fracaso, deuda, pérdida, frustración. Pero en Cristo, toda maldición tiene fecha de vencimiento cuando se enfrenta con la sangre del Cordero. La palabra de Dios es clara. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, el Señor habla de las consecuencias que pasan de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Pero también dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Lo entiendes? Él no solo perdonó tus pecados, Él llevó tu maldición. Él fue clavado para que tú fueras libre. Él fue empobrecido para que tú fueras enriquecido en Él. Por eso no puedes aceptar como normal lo que ya fue derrotado en la cruz. No puedes resignarte a vivir con cadenas que el cielo ya decretó rotas. Pero para cortar una maldición generacional, primero hay que reconocerla. Hay que tener la humildad de mirarse atrás y ver los patrones que se han repetido.
¿Tu familia ha vivido en ruina constante? Siempre que alguien prospera, algo trágico ocurre y lo pierde todo. Hay deudas que parecen eternas, enfermedades cíclicas, oportunidades que siempre se frustran en el último momento. Eso no es azar. Es una señal de que hay puertas abiertas que deben cerrarse. Y esas puertas muchas veces fueron abiertas por pactos antiguos, palabras malditas, prácticas ocultas, idolatría o desobediencia al Señor. Pero gloria a Dios, porque hoy esas puertas se pueden cerrar. Hoy se puede levantar una generación que diga, hasta aquí llegó esta maldición. Hoy tú puedes pararte en la brecha por tu casa, por tus hijos, por tus nietos y declarar, yo y mi casa serviremos al Señor. Y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque en Cristo tú tienes la autoridad para romper, para atar, para deshacer obras de las tinieblas. No te conformes con sobrevivir. Fuiste llamado a conquistar. No aceptes una herencia de miseria cuando el Padre Celestial tiene para ti una herencia de abundancia. No hablo de riquezas superficiales, hablo de plenitud. Hablo de la paz de no vivir esclavo del dinero, de ver tu mesa llena, de tener para ti para dar, porque la pobreza eterna no glorifica a Dios. Pero sí lo glorifica cuando sus hijos son testimonio de provisión divina, de puertas que se abren, de proyectos que prosperan con integridad, de milagros económicos que confunden a los sabios. Ahora bien, cortar una maldición requiere guerra espiritual. No se trata solo de palabras bonitas, sino de tomar autoridad con la sangre de Cristo, de renunciar a toda atadura, de pedir perdón por los pecados de tus antepasados, de cerrar puertas con confesión, de romper pactos con ayuno, de declarar libertad con la palabra. Es entrar en la presencia de Dios como sacerdote de tu casa y decir, hoy pongo la cruz entre mi pasado y mi futuro. Hoy se rompe toda cadena. Hoy comienza una nueva historia. Y escucha esto con atención, cuando tú decides cortar una maldición, desatas una bendición para los que vienen detrás. Tus hijos no tienen por qué repetir tu historia. Tus nietos no tienen por qué llorar las mismas lágrimas. Puede ser el primer eslabón de una nueva línea de bendición. Puede ser el Abraham de tu linaje. El que deja de ser víctima del pasado y se convierte en padre de multitudes, en generador de bendición, en heredero del reino. La maldición se rompe, pero tú debes levantarte. No con lamento, sino con autoridad. No con duda, sino con fe ardiente. No con temor, sino con la certeza de que el que está en ti es mayor que cualquier herencia de miseria. Hoy Dios te llama a cortar, a cerrar, a decretar. Hoy el cielo te da la espada espiritual para pelear y vencer. Y tú vas a aceptar lo que heredaste o vas a pelear por lo que te pertenece en Cristo. La oración ferviente abre puertas donde antes solo había muro. Esta no es una metáfora bonita, es una realidad espiritual poderosa. Hay situaciones que jamás cambiarán con esfuerzo humano, estrategias intelectuales o buenas intenciones. Hay puertas cerradas por razones que superan la lógica natural. Pero cuando un hijo o hija de Dios se postra, clama, gime y suelta su voz al cielo, algo se activa en la dimensión espiritual. Porque la oración no es solo comunicación, es confrontación, es batalla, es decreto, es guerra. Y el enemigo lo sabe. Por eso intenta adormecer tu vida de oración, porque mientras tú estás callado, él avanza. Pero cuando clamas, retrocede. Cuando clamas, tiemblan los cielos. Cuando clamas, ángeles se mueven. Cuando clamas, lo imposible comienza a ceder. El libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, lo dice con claridad. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que puede poco. No dice que ayuda a algo. Dice que puede mucho. Y esa palabra puede es dinamita espiritual, porque no habla solo de efectos, sino de poder. Poder para cambiar atmósfera. Poder para traer lluvia en tiempos de sequía. Poder para mover la mano de Dios en favor tuyo, de tu casa, de tu finanza, de tu futuro. ¿Lo crees? Entonces ora. No con miedo, sino con certeza. No con flojera, sino con fuego. Hay muros de miseria que no han caído porque aún no has aprendido a orar con intensidad. No basta con oraciones tibias de 2 minutos. No basta con recitar frases sin vida. Tienes que meterte en la presencia hasta que el Espíritu ore por ti con gemidos indecibles. Tienes que ir más allá del cansancio, del sueño, de las excusas. Tienes que entender que cada oración es una semilla sembrada en lo eterno. Que cada lágrima derramada delante de Dios será transformada en cosecha. Mira la historia de Ana, la madre de Samuel. Ella no recibió su milagro hasta que su oración fue tan intensa, tan profunda, tan verdadera, que parecía que estaba ebria. Esa clase de oración, la que viene del alma, la que no se disfraza, la que duele, es la que abre el vientre espiritual y trae a luz nuevas estaciones. Así también tú, si estás en una temporada de escasez, de ruina, de frustración, no te encierres en la queja, enciérrate en el altar, no corras a las personas, corre al trono. Allí está tu respuesta, allí está tu rompimiento. Allí está la llave que abre toda puerta cerrada. Y no te dejes engañar, el enemigo teme a los oradores más que a los predicadores, porque el que ora constantemente accede al secreto del cielo, y el que accede al secreto manifiesta la gloria. Por eso Jesús se levantaba de madrugada a orar, por eso los apóstoles clamaban hasta que los lugares temblaban.
Por eso Pablo y Silas no se quedaron callados en la cárcel, sino que cantaron y oraron hasta que los muros se rompieron. ¿Y tú vas a callarte frente a la escasez? ¿O vas a levantar un altar que sacuda el infierno? No hay miseria más grande que la de un creyente que ya no ora, porque ha perdido el vínculo con la fuente, ha perdido la autoridad, se ha convertido en un religioso sin poder. Pero el que ora, aunque esté en medio del desierto, ve abrirse ríos. Aunque esté rodeado de enemigos, es cubierto por ángeles. Aunque todo diga que no, Dios le dice que sí. Ora, clama, grita si es necesario, pero no te calles, no te detengas, no te rindas. La oración no es un recurso final, es tu arma principal. Con ella puedes derribar fortalezas. Con ella puedes romper decretos de miseria, de ruina, de atraso, de limitación. Con ella puedes acelerar tu destino, porque cuando oras con fe no solo tocas el cielo, haces que el cielo toque la tierra. Hoy el Espíritu te llama a reactivar tu altar, a volver a orar con fuego, a buscar su rostro como si tu vida dependiera de ello, porque sí depende. Tu avance, tu prosperidad, tu libertad, todo empieza en la oración. Y si oras, nada será imposible. El espíritu de ruina opera en las tinieblas, pero se destruye con luz y verdad. Muchos creyentes están luchando contra la escasez con sus manos, pero ignoran que lo que enfrentan no es una circunstancia natural, sino un espíritu. Un ente espiritual que trabaja en secreto, que se esconde en hábitos, que manipula emociones, que fomenta decisiones equivocadas, que bloquea oportunidades y siembra pensamientos de fracaso. Es el espíritu de ruina. Y está detrás de muchos casos de estancamiento, pérdidas inexplicables, puertas cerradas, negocios frustrados y ciclos interminables de deuda. No se trata solo de mala administración o economía inestable, se trata de una fuerza demoníaca que vino a destruir lo que Dios quiere edificar en tu vida. Este espíritu no entra por accidente, tiene puertas. Y una de las más comunes es la desobediencia. Cuando el pueblo de Dios se aparta de sus mandamientos, cuando se mueve en deshonestidad, cuando practica la avaricia, la pereza o la injusticia, se abren grietas por donde el espíritu de ruina entra y se establece, así como lo dice Deuteronomio capítulo 28, que bendición viene por obediencia, pero maldición por rebeldía. ¿Cómo opera? Apaga la pasión por emprender, consume recursos en cosas sin valor, genera urgencia por gastar, lleva a la persona a sembrar en tierra incorrecta. Y sobre todo, nubla la visión espiritual para que no pueda discernir qué es lo que realmente te está robando la bendición. Pero gloria a Dios, porque la luz de su palabra expone toda obra de las tinieblas. Efesios capítulo 5, versículo 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y eso es lo que hoy debemos hacer: reprender, exponer, desenmascarar. Porque donde entra la verdad, el enemigo pierde su poder. Donde se confiesa el pecado, donde se alinea la vida con los principios del reino, donde se honra a Dios con la finanza, con el corazón y con la intención, la ruina no tiene más lugar. La luz desaloja las tinieblas. Y esa luz no es una teoría, es Jesucristo. Él dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y eso incluye las tinieblas de miseria. Si has visto patrones de pérdidas constantes, si todo lo que emprendes parece estancarse, si sientes que siempre das vueltas en el mismo lugar y que cada avance se convierte en retroceso, tal vez es momento de hacer una guerra espiritual directa, de declarar ayuno, oración y santidad, de poner tu casa en orden, de cerrar puertas que abriste por ignorancia, por descuido o por desesperación. Porque el espíritu de ruina no solo actúa en lo externo, también distorsiona tu interior. Te convence de que no puedes avanzar, de que no tienes valor, de que no vale la pena soñar, y así te mantiene en el suelo sin energía para pelear. Pero hoy la unción del Espíritu Santo está encendida sobre tu vida para decirte que no fuiste llamado a arrastrarte, fuiste llamado a reinar, no fuiste llamado a la escasez sino a la abundancia. No fuiste diseñado para sobrevivir, sino para fructificar. Y el primer paso para vencer ese espíritu es identificarlo, reconocer su obra, confesar tu debilidad y traer la luz del Espíritu sobre cada rincón escondido. No escondas tu situación, no justifiques tus decisiones erradas. No tapes con frases religiosas lo que requiere confrontación espiritual. Porque mientras ignores lo que hay en las tinieblas, lo que está en las tinieblas seguirá devorando tu propósito. Pero en el momento en que enciendes la lámpara de la palabra, el momento en que decides creerle a Dios por encima de tus circunstancias, el momento en que determinas caminar en verdad, ese es el momento en que el espíritu de ruina comienza a perder poder sobre ti, porque ya no podrá operar en lo oculto, ya no tendrá legalidad para permanecer, porque donde habita la luz de Cristo, la oscuridad no puede resistir. Hoy es el día de exponer todo lo que ha trabajado en silencio para destruir tu avance. Hoy es el día de declarar con tu boca: Señor, examíname, ilumina lo que no veo. Muéstrame si hay algo en mí que abre puertas al enemigo y dame la fuerza para cerrar lo que tenga que cerrar y alinear mi vida a tu voluntad. Y cuando esa luz brille, prepárate.
Porque todo lo que el enemigo te robó en las tinieblas, Dios te lo devolverá a la luz del día, con interés y con honra. El desierto no es tu destino, es solo un tránsito hacia la tierra prometida. Muchos creyentes se desesperan en medio del proceso porque no entienden que el lugar en el que se encuentran no es su final, sino parte de una ruta divina. El desierto no es para vivir, es para pasar. No es un punto de llegada, es un escenario temporal donde Dios trata con el corazón, revela intenciones, limpia la mente y fortalece la fe. Y aunque en el desierto todo parezca escaso, aunque no haya señales de abundancia, aunque las puertas estén cerradas y las fuerzas mengüen, allí mismo Dios se manifiesta como proveedor sobrenatural. El pueblo de Israel vivió esta verdad. Durante 40 años no faltó el pan, ni la ropa se desgastó, ni el calzado se rompió. Porque aunque no estaban en la tierra prometida aún, tampoco estaban fuera del cuidado de Dios. La promesa seguía en pie y el proceso era necesario. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 lo deja claro. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios no te lleva al desierto para destruirte, sino para revelarte lo que tú no puedes ver cuando todo está bien. En medio del desierto, lo que hay en el corazón sale a la luz. La queja o la alabanza, la fe o la incredulidad, la obediencia o la rebeldía. Y es allí, cuando parece que nada sucede, que tu carácter es procesado y tu mentalidad transformada. Porque el problema no es que no haya abundancia afuera, sino que muchas veces hay escasez dentro. Y Dios primero te forma por dentro antes de darte lo que tienes que administrar por fuera. No puedes heredar la tierra prometida con mentalidad de esclavo. No puedes gobernar si no has aprendido a servir. No puedes multiplicar si no sabes depender. El desierto no significa ausencia de Dios. De hecho, es donde su voz se escucha con más claridad. Porque en el bullicio de la comodidad muchas veces nos distraemos, pero en el silencio de la prueba, nuestra alma se vuelve sensible. Allí aprendemos a depender, a esperar, a confiar sin ver, a amar sin recibir, a caminar sin entender. Porque en el desierto no hay señales, solo una nube de día y una columna de fuego de noche. Y esa es la clave, seguir la presencia, aunque no veas el mapa completo. Allí es donde se desarrolla la obediencia, que es más poderosa que el sacrificio. No te acomodes en el desierto, no lo conviertas en tu identidad. No digas así soy yo, siempre pobre, siempre limitado, siempre estancado. No aceptes lo que es temporal como si fuera eterno. No pongas tiendas donde Dios solo te pidió pasar. Hay muchos que en lugar de atravesar el desierto lo adoptan como residencia. Y eso es lo que el enemigo quiere, que pienses que la ruina es tu porción, que la escasez es tu normalidad, que el estancamiento es parte de tu diseño. Mentira. Tú no fuiste llamado a sobrevivir en el desierto, fuiste llamado a conquistar Canaán. Pero para salir del desierto necesitas discernimiento espiritual. Porque no se trata solo de avanzar físicamente, sino de entender cuando Dios está diciendo es tiempo de cruzar el Jordán. A veces el desierto se prolonga por falta de obediencia, otras veces por incredulidad. Otras porque hay cosas que aún deben morir en ti antes de que puedas entrar a lo nuevo. Así como toda una generación tuvo que perecer antes de que Josué y Caleb tomaran posesión, a veces hay mentalidades que deben morir para que la promesa se cumpla. No temas al desierto. Allí te encontrarás con el Dios que provee maná del cielo, que hace brotar agua de la roca, que te guía paso a paso. Pero tampoco lo abraces como tu hogar. Tarde o temprano, si permaneces en fe, en santidad y en obediencia, oirás la voz que te diga, esfuérzate y sé valiente, cruza, toma posesión, la tierra es tuya. Porque cuando sabes que el desierto es solo un tránsito, puedes atravesarlo con gozo, puedes cantar aún sin ver, puedes declarar aún sin tener, puedes adorar aún sin entender. Porque no importa lo que falte, si tienes su presencia, tienes todo lo que necesitas para seguir adelante. Prepárate. El Jordán se abrirá, la promesa se acercará y tu tierra, esa que fluye leche y miel, será realidad. Dios te da autoridad para pisar serpientes y eso incluye al devorador. Uno de los mayores errores del pueblo de Dios es pensar que debe soportar pasivamente los ataques espirituales cuando en realidad ha sido revestido de poder para enfrentarlos y vencerlos. Jesús no solo vino a salvarnos, también vino a darnos autoridad. Lucas capítulo 10 versículo 19 dice con claridad, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esta es una declaración directa contra todo espíritu de ruina, escasez, estancamiento y opresión. El devorador no es un símbolo abstracto, es una entidad espiritual mencionada en Malaquías capítulo 3 versículo 11 cuando Dios promete a los obedientes, reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Es decir, hay un espíritu asignado a consumir lo que has sembrado, a arruinar lo que has trabajado, a secar lo que debería dar fruto. Pero la buena noticia es esta, no estás desarmado, no estás a merced del enemigo, no estás indefenso.
El Espíritu de Dios que habita en ti te ha equipado para reprender, para atar, para echar fuera, para levantar muros de fuego alrededor de tu casa y para decirle al infierno, hasta aquí llegaste. La autoridad no se siente, se ejerce. Muchos esperan sentir poder para orar, para declarar, para reprender, pero no es cuestión de emoción, es cuestión de posición. Si eres hijo de Dios, tienes el derecho espiritual de hablar con autoridad. El enemigo no obedece gritos, obedece identidad. Cuando tú sabes quién eres en Cristo, cuando estás en comunión con Él, cuando tu vida está limpia y cubierta por la sangre, tus palabras tienen peso en el mundo espiritual. No porque tú seas fuerte, sino porque aquel que habita en ti venció al mundo, a la muerte y al mismo Satanás. Pisar serpientes implica guerra. No se trata de una vida sin problemas, se trata de una vida con conquista. No se trata de no tener batallas, se trata de saber que las puedes ganar. Es por eso que debes dejar de orar como víctima y comenzar a orar como guerrero. No le pidas a Dios que quite el problema, pídele visión para enfrentarlo y gracia para vencerlo. Porque muchas veces Dios no cambia la situación, cambia tu posición frente a ella. No te quita el obstáculo, te da la fuerza para atravesarlo. El devorador no se detiene con lamentos, sino con fuego espiritual, con oración persistente, con ayuno, con palabra, con adoración sacrificial, con generosidad radical, con obediencia inmediata. Cada vez que tomas una decisión de fe estás pisando una serpiente. Cada vez que siembras en medio de la escasez estás aplastando al devorador. Cada vez que proclamas la verdad de Dios frente a una mentira al enemigo, estás ejerciendo tu autoridad espiritual. No necesitas pedirle permiso al infierno para avanzar. Necesitas levantarte, sacudirte y caminar en la herencia que Cristo te dio con su sangre. El gran problema de muchos creyentes no es la falta de poder, es la falta de conocimiento. Como dice Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando tú conoces tu autoridad, no vives huyendo del enemigo, vives conquistando territorio. Cuando tú conoces tu derecho en el reino, no negocias con la miseria, no toleras la ruina, no normalizas el estancamiento. Te levantas con autoridad y reprendes todo lo que no se alinea con la voluntad de Dios para tu vida. Dios no te salvó para vivir atado, no te ungió para vivir limitado, no te llamó para esconderte, te puso como cabeza y no como cola, como luz en medio de las tinieblas, como portador de una gloria que el infierno no puede resistir. Así que no vivas más como si fueras esclavo del sistema o prisionero del fracaso. Levántate en el nombre de Jesús y declara, toda obra del devorador sobre mi vida, mis hijos, mi finanza, mi salud, mis proyectos y mi casa, queda destruida ahora. Reprendo todo espíritu asignado para consumir mi bendición y declaro que la sangre del Cordero cubre mi entrada y mi salida. Soy libre, soy bendecido y tengo autoridad para avanzar, porque si Cristo te dio las llaves del reino es para que las use. Si te dio poder es para que lo ejercites, y si te dio su espíritu es para que vivas como vencedor. Cuando clamas desde lo profundo, los cielos responden con abundancia. Hay oraciones que nacen de la superficie, motivadas por la rutina o la necesidad momentánea. Pero hay otras que brotan desde lo más profundo del alma, cuando ya no hay máscaras, cuando ya no hay fuerza, cuando lo único que queda es una rendición total ante la presencia de Dios. Y esas oraciones, esas súplicas sinceras, desesperadas, quebrantadas, cargadas de fe y lágrimas, son las que mueven el trono celestial. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El cielo no ignora un corazón sincero que clama sin distracciones. El salmista lo sabía, por eso dijo, desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Cuando el clamor se hace profundo, deja de ser una repetición y se convierte en un gemido espiritual. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, según Romanos capítulo 8, versículo 26. Porque en el reino de Dios no se trata de palabrería, sino de conexión. No se trata de cantidad de frases, sino de la intensidad del corazón. Un ayúdame, Señor, que nace desde lo más hondo, tiene más poder que 1000 palabras pronunciadas sin convicción. El problema es que muchas veces nos hemos acostumbrado a orar de manera superficial. Decimos palabras aprendidas, oramos por costumbre y no nos conectamos verdaderamente con el Espíritu. Pero cuando entras en tu cuarto, cierras la puerta y clamas con todo tu ser, algo sucede. Se rompe lo natural, se abre lo espiritual. El cielo escucha, los ángeles se movilizan y el enemigo retrocede. Porque donde hay un corazón que gime ante Dios, hay una gloria que desciende. Donde hay un altar de clamor, hay una nube de fuego lista para manifestarse. Cuando clamas desde lo profundo, reconoces tu dependencia total, renuncias al orgullo, rompes tus argumentos, te despojas de la autosuficiencia y ahí, en ese punto de quiebre, es cuando Dios actúa. Porque Él resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El clamor genuino no es solo una petición, es un acto de entrega. Es un grito del alma que dice, Señor, si tú no me ayudas no hay esperanza.
Y Dios no ignora eso. Al contrario, Él se acerca, Él responde, Él transforma, Él multiplica, Él restaura. Recuerda lo que dice Isaías capítulo 65, versículo 24. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Eso no es religión, eso es relación. Es intimidad con el Padre. Es una conexión tan fuerte que aún antes de que abras la boca, Él ya conoce el clamor de tu corazón. Pero ese tipo de acceso no se logra con una vida superficial. Se conquista en la intimidad, en la perseverancia, en el altar secreto, en el lugar donde nadie más te ve, pero el cielo sí. Y ese clamor que haces en secreto, Dios lo recompensa en público. Lo que lloraste en soledad se convertirá en testimonio delante de multitudes. Lo que clamaste en la noche, lo verás cumplido en el amanecer. Porque cuando Dios responde, lo hace con abundancia. No solo te da lo justo, te da más allá de lo que pediste. Efesios capítulo 3, versículo 20 lo afirma. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese es el Dios que tenemos. Uno que responde desde los cielos con gloria. Así que no te detengas. No te conformes con una oración ligera. No aceptes un silencio aparente como señal de ausencia divina. Clama, clama fuerte. Clama desde el quebranto. Clama con lágrimas. Clama con esperanza. Porque hay una gloria que está por descender. Hay una respuesta en camino. Hay una intervención celestial programada para el que no se rinde. Y cuando el clamor es profundo, la respuesta será abundante. Oremos. Padre santo y eterno, Dios de los ejércitos celestiales, hoy vengo delante de tu trono con el corazón quebrantado y los ojos fijos en tu gloria. No vengo con méritos propios, no vengo con excusas humanas, vengo con humildad y reverencia, sabiendo que tú eres el único que puede romper cadenas invisibles, destruir yugos antiguos y levantar al caído para hacerlo caminar en nuevas sendas de victoria. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, levanto mi voz con autoridad y declaro guerra espiritual contra todo espíritu de miseria, ruina, escasez y estancamiento que haya sido asignado a mi vida, a mi casa, a mi generación. Hoy me levanto como guerrero en Cristo y con la espada del Espíritu corto todo pacto oculto, toda palabra de maldición, todo decreto de pobreza, toda atadura invisible que impide mi avance. Reprendo al devorador, lo reprendo en el nombre de Jesús, lo echo fuera con la autoridad que me ha sido dada. Todo lo que ha venido a secar mis recursos, a deshacer mis sueños, a detener mi propósito, lo declaro sin poder ni fuerza sobre mí. Señor, tú prometiste en tu palabra que reprenderías al devorador por nosotros si te obedecíamos. Y hoy me humillo, te obedezco y me alineo con tu voluntad. Por eso clamo tu intervención sobrenatural en cada área donde el enemigo ha querido sembrar escasez. Padre, cubro mi hogar, mis finanzas, mis hijos, mis pensamientos, mis planes, mis recursos y mi salud con la sangre del Cordero. Declaro que no pertenezco al sistema de este mundo, pertenezco al reino de los cielos. Soy ciudadano del reino, heredero de promesa y portador de tu gloria. No seré más víctima del estancamiento. No caminaré más en círculo. Hoy es el día en que las cadenas caen. Hoy es el día en que la prisión se abre. Hoy es el día en que las puertas eternas se levantan y entra el Rey de Gloria. Señor, que venga tu abundancia. Pero no solo la económica, sino la abundancia del alma. La paz que sobrepasa el entendimiento. La fe que mueve montañas. La visión celestial que me levanta más allá del desierto. Abre mis ojos espirituales para ver lo que tú ves. Abre mis oídos para oír lo que el Espíritu dice a tu iglesia. Y dame fuerzas para caminar en obediencia, sin miedo, sin doble ánimo, sin retroceder, hasta ver cumplida cada promesa que me diste. Si me has puesto en este valle es porque me vas a exaltar sobre montes. Si he llorado de noche es porque viene el gozo al amanecer. Si me han cerrado puertas es porque tú vas a abrir otras que nadie podrá cerrar. Yo lo creo, yo lo declaro, yo lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, sella esta oración con fuego, sella esta palabra con tu unción, sella este momento con tu gloria, que el enemigo tiemble al ver que me estoy levantando. Que los cielos se abran para derramar provisión, bendición y avance. Que los ángeles sean enviados ahora mismo a pelear por mi causa. Porque yo he clamado desde lo profundo y tú me responderás con abundancia. Te lo pido con fe, creyendo sin dudar, confiando en tu fidelidad, descansando en tu poder, en el nombre glorioso de Jesús, el que venció en la cruz, el que resucitó con poder, el que viene otra vez. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, si esta palabra ardió en tu interior, si esta oración estremeció las paredes invisibles que te rodeaban, no fue por emoción humana, sino por el poder del Espíritu Santo que hoy ha descendido a tu vida con propósito eterno. No fue un simple mensaje más, fue un decreto desde los cielos. Fue una confrontación directa contra todo aquello que había estado robándote la paz, el gozo y la provisión que Dios ya había preparado para ti. Recuerda esto con firmeza. No naciste para vivir en miseria, sino para reflejar la gloria del Padre en cada área de tu existencia. No te acostumbres a las cadenas, porque ya han sido rotas en el nombre de Jesús. No vuelvas a callar tu clamor, porque fue ese clamor el que movió el trono del Altísimo a tu favor.
Hoy comienza una nueva etapa. Hoy has dado un paso de fe. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha prometido, Él lo cumplirá. Levántate con la frente en alto porque la vergüenza ha sido removida. Camina con fe porque el estancamiento ha sido reprendido. Cree con firmeza porque lo que antes estaba seco ahora comienza a florecer. La escasez no tiene poder sobre un hijo del rey que ha decidido clamar, obedecer y caminar en santidad. El devorador ha sido vencido, la maldición ha sido anulada. El cielo está abierto sobre tu casa. Te bendigo con la bendición del Eterno. Te cubro con la sangre del Cordero. Y declaro sobre ti que verás la mano de Dios moverse como nunca antes. Y cuando el enemigo intente volver, no encontrará espacio, porque esta vez tú estarás firme, lleno del Espíritu, armado con la palabra y revestido de gloria. Comparte esta palabra con quienes saben que están bajo el mismo ataque. Sea instrumento de libertad para otros. Que este mensaje corra como fuego que enciende más llamas, porque el tiempo de la restauración ha llegado. Y si el Señor no ha venido aún, nos volveremos a encontrar en la próxima oración. Hasta entonces mantente firme, ora sin cesar y no sueltes la fe, porque la victoria ya es tuya en Cristo Jesús. Amén.